el Hades tiene un compartimento que se llama el paraíso, a donde van los justos, a donde fue nuestro Señor Jesús cuando murió. Y hay otro lugar en el Hades, otro compartimento en el Hades, que es el Tártaro, es el lugar de tormento. No es el infierno. El infierno es otra cosa, distinto al Hades. En Hechos capítulo 2, verso 4, y quiero que presten atención a lo que voy a explicar a continuación. En segunda de Pedro 2, el apóstol habla de los ángeles que pecaron. Dios los expulsó, los arrojó del cielo. ¿Y a dónde fueron cuando fueron expulsados del cielo esos ángeles que pecaron? Dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, puede que algunos de ustedes estén preguntando, hermano Jaime, yo a usted le escuché hace un tiempo en un estudio de que el infierno está vacío, que ni siquiera el diablo está en el infierno. ¿Cómo entender entonces que aquí Pedro dice que a los ángeles que pecaron Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, los metió en prisiones de oscuridad, esperando el juicio final? Vuelvo y repito, preste atención a lo que voy a exponer a continuación, porque quiero aclarar lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Lamentablemente, el término griego utilizado aquí en segunda de Pedro 2:4 no es la palabra griega para infierno que nosotros conocemos. La palabra griega para infierno es la palabra griega gehenna. Pero la palabra que el apóstol Pedro utilizó aquí fue esta, la palabra griega tártaro. Vuelvo y repito, la palabra griega para infierno es gehenna. Y el apóstol Pedro aquí no utilizó esa palabra. Utilizó fue esta, palabra griega, tártaro. Ahora, ¿qué es el tártaro? Antes de ir allá, ustedes pueden observar ahí en la pantalla que he colocado el texto griego de segunda de Pedro 2:4. Bueno, yo no hablo griego, ni tampoco leo griego, pero esto lo he tomado de la ayuda que hay en la internet de las Biblias en griego. Y voy a colocar la traducción debajo de cada línea en griego que ustedes ven ahí. Dice, porque si Dios a los ángeles que pecaron no perdonó, sino que en calabozos de oscuridad arrojándolos al tártaro. Miren lo que dice, arrojándolos al tártaro. Así dice el texto griego, no dice arrojándolos al infierno, dice arrojándolos al tártaro. Entregó para juicio siendo guardados. Bueno, tiene una ligera variación a como nosotros lo leemos en la versión de la Reina Valera, que es la que yo estoy empleando. Pero el texto dice que los arrojó fue al tártaros. Ustedes ven ahí resaltado, tártaros, palabra griega. ¿Qué es el tártaro? Señor Strong, en su diccionario de palabras griegas, nos dice que el tártaro es el abismo más profundo del Hades. El abismo más profundo del Hades. Volviendo al diagrama, ustedes ven ahí en la diapositiva, vuelvo y repito.
El Hades se divide en dos compartimentos. Uno es el paraíso o seno de Abraham. Y el otro es el lugar de tormento o el tártaro. Ambos lugares están separados por una gran cima. Los que están en un lado no se pueden pasar para el otro. Cuando una persona muere, si hizo la voluntad de Dios, se va para el paraíso o el seno de Abraham. Si murió en pecado, si murió en desobediencia a la voluntad de Dios, se va para el Hades, pero al compartimento conocido como lugar de tormento o tártaro. No se va directamente para el cielo, tampoco se va directamente para el infierno. Eso va a ocurrir cuando se lleve a cabo el juicio final, cuando el Señor retorne por segunda vez. El hermano Bill Reeves, en sus notas de Segunda de Pedro, sobre este pasaje de Segunda de Pedro 2:4, escribe: sino que arrojándolos al infierno, que es como aparece en la versión Reina Valera común. Dice, la frase arrojándolos al infierno es una sola palabra en el griego, tartarosas. Se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento. La versión latinoamericana dice en el margen griego tártaro y la versión moderna en el margen dice griego al tártaro. Esta palabra griega se usaba en la mitología griega para indicar el lugar de restringimiento y castigo de los malos. Corresponde a la condición de angustia en el Hades. Recuerden el caso del rico y Lázaro. De él vamos a hablar en un momentito. Les dice aquí en las notas del hermano Bill que este lugar corresponde a la condición de angustia en el Hades. ¿Y cuál es el término? Tartarosas o tártaro. Ahora voy a colocar aquí tres versiones de la Biblia para que veamos cómo es vertido Segunda de Pedro 2:4 en estas versiones. A la izquierda, ustedes están viendo cómo aparece en la Reina Valera de 1960. Dice, arrojándolos al infierno. Pero está incorrecto llamarlo infierno, porque la palabra griega, Gehenna, no fue utilizada por Pedro en su segunda carta. Utilizó la palabra griega tártaro. Ahora, mire cómo lo vierte la Lácar Colunga. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el tártaro, los entregó a las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio. La Biblia de Jerusalén. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Y esta tercera versión, la Biblia textual, vierte segunda de Pedro 2:4 así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio. Vemos entonces, en estas tres versiones que he citado y podría citar otras, que cuando Pedro, en la Reina Valera del 60, la palabra tártaro es traducida a infierno, incorrectamente ha sido traducida a infierno. Debería decir es al tártaro, que es la palabra griega que ahí aparece. Ahora, nosotros vemos esto ilustrado en el caso del rico y Lázaro. Después de la muerte, pero antes del juicio final, el hombre rico estaba en tormento, mientras que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, donde era consolado, en el paraíso.
No voy a leer aquí la historia del Señor sobre el rico y Lázaro. La mayoría de ustedes la conocen muy bien, la hemos presentado en muchas otras ocasiones en otros estudios. Cuando el rico murió, no se fue para el paraíso, no se fue para el seno de Abraham, se fue para el Tártaro, para el lugar del tormento. Mientras que Lázaro, como dice la Escritura, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y cuando el Señor estaba en la cruz, le prometió al ladrón que cuando se murieran, se iban a ir para el paraíso que queda en el seno de Abraham.